El sol se ocultaba tras los edificios, proyectando sombras alargadas en las calles. Clara, una mujer de 32 años, caminaba con paso firme, pero su corazón latía desbocado. Su atuendo, considerado provocativo por muchos, era su única forma de ganarse la vida. La censura y las miradas despectivas la seguían a cada paso, pero Clara no podía permitirse rendirse. Tenía una familia que alimentar, 6 sobrinos huérfanos que dependían de ella. Cada día era una lucha. La presión de la sociedad la aplastaba, pero la necesidad de sobrevivir la empujaba hacia adelante. ¿Qué harías tú en su lugar? Esa pregunta resonaba en su mente, como un eco constante. La moralidad se desdibujaba en su realidad. ¿Era correcto lo que hacía? ¿Era justo sacrificar su dignidad por el bienestar de otros? Mientras caminaba, recordó la última vez que había visto a su hermana. La enfermedad la había llevado, dejando a Clara con la responsabilidad de cuidar a los niños. La imagen de sus rostros inocentes la atormentaba. ¿Cómo podría fallarles? La presión era abrumadora. La gente la juzgaba sin conocer su historia. La censura no solo venía de los extraños, sino también de su propia familia. No deberías vestirte así, le decían. Pero ¿qué opción tenía? Clara se detuvo en una esquina, sintiendo el peso de las miradas. La ropa que llevaba no era solo un medio de expresión, era su única herramienta de supervivencia. Cada prenda era un recordatorio de su lucha. La tela ajustada, los colores vibrantes, todo lo que la hacía sentir viva, también la convertía en un blanco. La contradicción la desgarraba. ¿Era egoísta querer ser ella misma mientras luchaba por mantener a su familia? Un grupo de mujeres la miró con desaprobación. Clara sintió el ardor en sus mejillas. La vergüenza la invadió, pero rápidamente la reemplazó la rabia. ¿Por qué debía cambiar por ellos? La vida le había enseñado que la aceptación era un lujo que no podía permitirse. Pero, ¿a qué costo? La pregunta la atormentaba. ¿Era su libertad más importante que la opinión de los demás? Mientras avanzaba, su mente divagaba. Recordó las noches en las que se sentaba con sus sobrinos, contándoles historias de héroes y aventuras. Ellos la miraban con admiración, sin juzgarla. En esos momentos se sentía fuerte, pero al día siguiente, la realidad la golpeaba de nuevo. La lucha por mantener a esos niños a salvo era su prioridad. Sin embargo, la lucha por su propia identidad la consumía. Clara sabía que cada decisión que tomaba tenía consecuencias. La presión de la sociedad la empujaba a conformarse, a esconderse. ¿Pero acaso eso era vivir? La vida era un constante tira y afloja entre lo que quería ser y lo que debía ser. La lucha interna la desgastaba. ¿Podía seguir así? ¿Podía sacrificar su esencia por el bienestar de otros? Un día, mientras trabajaba, un cliente se acercó. Su mirada era intensa, casi hipnótica. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Eres diferente», le dijo. Esa frase resonó en su mente. ¿Era diferente? ¿Era suficiente? La conexión fue instantánea, pero también peligrosa. La atracción era un lujo que no podía permitirse. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? La idea la aterraba. El dilema se intensificaba. Clara se encontraba en una encrucijada. ¿Debería seguir luchando por su libertad o ceder ante las expectativas de los demás? La vida de sus sobrinos dependía de sus decisiones. Pero, ¿qué pasaría si su propia felicidad también importaba? La tensión crecía, y con ella, la incertidumbre. Mientras la noche caía, Clara miró al horizonte. La ciudad brillaba, pero su corazón estaba en penumbra. La lucha por ser ella misma la consumía. ¿Podría encontrar un equilibrio? ¿Podría ser la mujer que sus sobrinos necesitaban sin perderse a sí misma en el proceso? La pregunta quedó flotando en el aire, como un susurro que no podía ignorar. ¿Qué harías tú en su lugar? María Victoria nació en Guadalajara, en un barrio donde los sueños parecían lejanos. Desde pequeña su madre le contaba historias de modistas famosas. La tela, el hilo, las agujas eran su mundo, pero la pobreza era un monstruo que devoraba esperanzas. Cada día, el eco de su madre resonaba en su mente. Nunca dejes de soñar. Sin embargo, la realidad era dura. A los 17 años, la vida le presentó una encrucijada. Una amiga le habló de un casting. «Es tu oportunidad», le dijo. María Victoria dudó. ¿Debería dejar atrás su sueño de ser modista? La idea de ser vista, de ser admirada, la seducía, pero también la aterraba. ¿Qué precio tendría su belleza? El día del casting, el aire estaba cargado de tensión. Las luces brillaban intensamente, casi cegadoras. María Victoria entró en la sala, su corazón latía con fuerza. Las miradas de los jueces la atravesaban. Se sintió expuesta, vulnerable, pero cuando comenzó a caminar,
algo cambió, la música la envolvió, se convirtió en otra persona. La belleza que había sido su carga se transformó en su salvación. Sin embargo, el éxito llegó con un costo. Las pasarelas la aclamaban, pero la soledad la acechaba. Las noches eran largas y frías. En su mente, una pregunta persistía: ¿soy más que mi apariencia? La fama la abrazaba, pero también la aislaba. Las risas y los aplausos se convirtieron en ecos vacíos. María Victoria se encontró en un mundo donde la superficialidad reinaba. Las amistades eran frágiles, construidas sobre la envidia y la competencia. Cada día se miraba al espejo y se preguntaba: ¿quién soy realmente? La imagen que reflejaba era la de una mujer hermosa pero vacía. La moda la había atrapado en una red de expectativas. Un día, mientras se preparaba para un desfile, recibió una llamada. Era su madre. La voz temblorosa le recordó sus sueños de infancia. ¿Recuerdas cuando querías diseñar tu propia ropa? La pregunta la golpeó como un rayo. María Victoria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La culpa la invadió. Había abandonado su verdadero yo por un mundo que no la valoraba. La noche del desfile, el ambiente era electrizante. Las luces parpadeaban, la música retumbaba. Pero en su interior, María Victoria luchaba. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de la moda y el de sus sueños. Mientras caminaba por la pasarela, su mente divagaba. Recordó las tardes en su casa, cosiendo con su madre. La risa, el amor, la pasión por la creación. Al final del desfile, el aplauso resonó como un trueno, pero para ella era un sonido distante. La ovación no llenaba el vacío que sentía. En su corazón, una batalla se libraba. ¿Debería seguir en este camino o arriesgarlo todo por lo que realmente amaba? Esa noche María Victoria se sentó sola en su habitación. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, pero su corazón estaba en la oscuridad. La pregunta que la atormentaba se volvió más intensa. ¿Qué significa ser verdaderamente feliz? La fama no era suficiente, la belleza no era suficiente. En su mente, la imagen de su madre la guiaba. Nunca dejes de soñar. Pero ¿qué pasaría si sus sueños eran diferentes ahora? ¿Podía encontrar un equilibrio entre su pasión y su éxito? La lucha interna la consumía. La presión de la industria la empujaba hacia un abismo. María Victoria decidió que necesitaba un cambio. No podía seguir viviendo en la sombra de su propia belleza. La moda había sido su refugio, pero también su prisión. La idea de volver a sus raíces la llenó de esperanza. Quizás, solo quizás, podría redescubrir su amor por la costura. Con cada día que pasaba, la decisión se hacía más clara. La lucha entre su identidad y su imagen pública la había transformado. María Victoria no quería ser solo un rostro en la pasarela. Quería ser una creadora, una artista. La moda podía ser su herramienta, pero no su destino. Finalmente, se levantó de la cama, miró su reflejo en el espejo. La mujer que vio no era solo una modelo, era una soñadora, una luchadora, y estaba lista para reclamar su vida. La batalla no había terminado, pero ahora tenía un propósito. La búsqueda de su verdadera identidad apenas comenzaba. María miraba desde la sombra de la carpa. Las luces brillantes del escenario la llamaban, pero el miedo la mantenía anclada al suelo. Su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en su pecho. ¿Era suficiente su talento para superar el juicio de los demás? La pregunta la atormentaba cada noche. Desde pequeña, había soñado con ser la estrella del espectáculo. Su voz, un regalo que la vida le había otorgado, resonaba en su interior, pero el mundo que la rodeaba era cruel. Las miradas despectivas, los murmullos a sus espaldas, todo la hacía dudar. ¿Valía la pena arriesgarse a brillar si eso significaba ser objeto de burla? Las carpas eran su refugio, pero también su prisión. Allí, entre risas y aplausos, se sentía viva. Sin embargo, cada ovación era un recordatorio de lo efímero de su éxito. Una noche, un grupo de hombres en la primera fila la miró con desdén. Sus risas resonaron en su mente como ecos de su inseguridad. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente buena? ¿Y si su voz no era más que un susurro en el viento? María se retiró al vestidor, donde el espejo reflejaba su angustia. Se preguntó si alguna vez podría liberarse de las cadenas del miedo. La presión de ser perfecta la consumía. Cada vez que subía al escenario, sentía que su vida estaba en juego. La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba ser reconocida, por otro temía el rechazo. Una noche, mientras se preparaba para actuar, una anciana se acercó a ella. La mujer, con ojos llenos de sabiduría, le dijo: «El talento no se mide por la aprobación de los demás, sino por la pasión que llevas dentro». Las palabras resonaron en su mente, pero la duda seguía presente. ¿Podía realmente creer en sí misma?
El espectáculo comenzó. Las luces iluminaban su rostro, y el público la observaba con expectación. María respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas. Cada nota que salía de su boca era un grito de libertad, pero también un susurro de miedo. ¿Y si fallaba? ¿Y si su voz no era suficiente? Mientras cantaba, se dio cuenta de que su talento era su única arma. La música la envolvía y por un momento olvidó las críticas. Pero al final de la canción, el silencio fue ensordecedor. La ovación que esperaba no llegó, solo un murmullo de desinterés. Su corazón se hundió. ¿Era esto lo que había luchado por alcanzar? María se sintió atrapada en un ciclo de desesperación. La lucha entre su deseo de ser aceptada y su necesidad de ser auténtica la desgastaba. Cada actuación se convertía en una batalla. ¿Debía cambiar su estilo para complacer al público? ¿O este debía permanecer fiel a sí misma, aunque eso significara el fracaso? Las noches se convirtieron en un torbellino de emociones. La presión de ser perfecta la llevó a un punto de quiebre. En un momento de desesperación, se preguntó si valía la pena seguir luchando. La idea de renunciar la sedujo, pero algo dentro de ella se resistía. La música era su vida, su razón de ser. ¿Podía dejarla atrás? Una noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, se encontró con un cabaret. Las luces parpadeaban, y la música vibraba en el aire. Se detuvo, sintiendo una atracción irresistible. ¿Podría encontrar su lugar allí? ¿Sería capaz de dejar atrás el miedo y abrazar su verdadero yo? Al entrar, el ambiente era diferente. La gente reía, disfrutaba, y la música era un refugio. María sintió una chispa de esperanza. Quizás, en este nuevo mundo, podría ser aceptada, pero la pregunta seguía acechando en su mente. ¿Podría realmente ser ella misma sin temor al juicio? Mientras se adentraba en el cabaret, una mezcla de emoción y miedo la invadió. La lucha interna continuaba, pero esta vez había una luz al final del túnel. La música la llamaba, y con cada paso se acercaba más a su verdad. ¿Sería capaz de encontrar su voz en un mundo que la había silenciado? La respuesta estaba en su corazón, esperando ser descubierta. María se miró en el espejo. El vestido ajustado resaltaba cada curva de su cuerpo. No era solo una prenda, era una declaración. Pero, ¿a qué costo? La mirada de la sociedad la seguía como una sombra. Cada paso que daba, cada susurro que escuchaba, la hacía sentir como una provocadora. Pero ella no buscaba eso, solo quería alimentar a su familia. La presión era abrumadora. En su mente, una pregunta resonaba. ¿Es esto lo que soy realmente? La lucha interna la consumía. Por un lado, estaba la necesidad de sobrevivir. Por otro, el deseo de ser aceptada. La dualidad de su existencia la desgarraba. ¿Era posible ser digna y al mismo tiempo ser vista como un objeto? Mientras caminaba por la calle, las miradas se clavaban en ella. Algunos la admiraban, otros la juzgaban. Sentía el peso de sus ojos, como si cada uno de ellos tuviera el poder de despojarla de su humanidad. María se preguntaba si alguna vez podrían ver más allá de su apariencia. ¿Podrían entender su lucha, o solo verían a la mujer que provocaba con su vestido? El eco de risas y murmullos la rodeaba. «Mira a esa mujer», decían. «¿Qué se cree?». La incomprensión la hería. No era una provocadora. Era una madre que hacía lo que fuera necesario para llevar comida a la mesa. Pero la sociedad no lo entendía. Para ellos, su vestido era un símbolo de promiscuidad, no de sacrificio. María se detuvo en un parque. Los niños jugaban, ajenos a su dolor. Ella los observaba, recordando su propia infancia. ¿Cuántas veces había deseado ser libre de las cadenas del juicio ajeno? Pero ahora, como madre, la libertad tenía un precio. La supervivencia de su familia dependía de su capacidad para soportar el peso de esas miradas. El viento soplaba suavemente, acariciando su piel. En ese momento sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podría cambiar la narrativa. Podría mostrar que su vestido no era una provocación, sino una herramienta de empoderamiento. Pero ¿cómo hacerlo sin perderse en el proceso? La pregunta la atormentaba. Mientras se adentraba en sus pensamientos, recordó a su hija. La pequeña la miraba con admiración, sin juicio. Para ella, su madre era una heroína. Esa imagen la llenó de fuerza. Si su hija podía ver más allá de las apariencias, tal vez otros también podrían. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si fracasaba? ¿Y si el mundo seguía viéndola como un objeto? María respiró hondo. La lucha era real, y el camino hacia la aceptación era incierto, pero no podía rendirse. No podía permitir que el juicio de los demás definiera su valor. Con cada paso que daba, se sentía más fuerte. El vestido que antes la oprimía, ahora se convertía en su armadura. Decidió que no se dejaría vencer. La sociedad podía mirarla como quisiera, pero ella sabía quién era. Una madre dispuesta a luchar por su familia. Esa era su verdad.
esa era su fuerza. Con cada mirada, con cada susurro, se reafirmaba en su decisión. No sería una víctima de las expectativas ajenas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. María sintió que el día estaba cambiando. La luz del atardecer iluminaba su camino, y con cada paso se acercaba a su objetivo. La aceptación no vendría de los demás, sino de ella misma. Tenía que encontrar la paz en su propia piel. Mientras se alejaba del parque, una nueva determinación brotó en su interior. No se dejaría definir por un vestido. No sería una provocadora, sino una guerrera. La lucha por su familia era su prioridad. Y aunque el camino sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. La sociedad podría juzgarla, pero su amor por su familia era más fuerte que cualquier mirada. María sonrió. La vida era un desafío, pero también una oportunidad. Con cada vestido ajustado, no solo enfrentaba la mirada de la sociedad, sino también su propia verdad. Y en esa verdad, encontró su poder. La historia de su vida no sería escrita por otros, sino por ella misma. La lluvia caía sin piedad sobre el asfalto. Cada gota resonaba como un eco de su dolor. Clara miraba por la ventana, sus ojos perdidos en el horizonte gris. La muerte de su hermano había dejado un vacío inmenso, un abismo que parecía devorarla. No solo había perdido a un hermano, había perdido su vida anterior. Los recuerdos la asaltaban. Risas compartidas, secretos susurrados, promesas de un futuro juntos. Pero todo eso se desvaneció en un instante. La noticia llegó como un golpe, un accidente, un giro cruel del destino. Y ahora, aquí estaba, enfrentando una realidad que nunca imaginó. Sus sobrinos, dos pequeños que apenas entendían la magnitud de su pérdida, la miraban con ojos llenos de incertidumbre. Eran su responsabilidad ahora. Clara se sentía atrapada. ¿Era esto lo que su hermano habría querido? ¿Cargar con el peso de su ausencia y al mismo tiempo ser la figura materna que ellos necesitaban? La pregunta la atormentaba. Cada día era una lucha. Se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, ayudaba con las tareas escolares. Pero en cada sonrisa de sus sobrinos sentía un puñal en el corazón. Ellos eran su razón de ser, pero también un recordatorio constante de lo que había perdido. ¿Era justo para ellos que ella sacrificara su felicidad? ¿Era justo para ella misma? El sacrificio se convirtió en su rutina. Las noches se alargaban mientras se sentaba en la cama de su hermano, rodeada de recuerdos. La ropa aún colgaba en el armario, el olor a su perfume impregnaba el aire. Clara cerraba los ojos y deseaba que todo fuera un mal sueño, pero al abrirlos, la realidad la golpeaba con más fuerza. La vida continuaba, pero ella se sentía estancada. Un día, mientras organizaba las cosas de su hermano, encontró una carta. La letra era familiar, llena de amor y esperanza. Su hermano había escrito sobre sus sueños, sobre cómo quería que sus hijos crecieran felices. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Cómo podía cumplir esos sueños si ella misma estaba tan rota? La carta se convirtió en su tormento. La voz de su hermano resonaba en su mente. Cuida de ellos, Clara. Ellos son el futuro. La culpa la consumía. Cada risa de sus sobrinos era un recordatorio de su propia tristeza. Se sentía como una impostora, una sombra de lo que solía ser. ¿Cómo podía ser feliz mientras ellos sufrían? La lucha interna se intensificaba. Quería ser la tía perfecta, pero su corazón estaba lleno de cicatrices. La felicidad parecía un lujo que no podía permitirse. Una tarde, mientras jugaban en el parque, vio a una madre abrazando a su hijo. La imagen la golpeó con fuerza. Recordó los días en que su hermano la abrazaba, prometiéndole que siempre estarían juntos. La tristeza la invadió. ¿Era posible encontrar alegría en medio de tanto dolor? ¿Podía amar a sus sobrinos sin perderse a sí misma? La respuesta era un laberinto. Cada decisión que tomaba la llevaba a un callejón sin salida. Si se entregaba por completo a ellos, ¿qué quedaría de Clara? Pero si se alejaba, ¿sería una traidora a la memoria de su hermano? La lucha era constante, un tira y afloja entre el deber y el deseo. Una noche, mientras los niños dormían, se sentó en el sofá y miró las estrellas a través de la ventana. La oscuridad la envolvía, pero había algo reconfortante en el silencio. En ese momento comprendió que el amor no siempre era suficiente. A veces, el amor requería sacrificios que desgastaban el alma, pero también podía ser un faro en la tormenta. Clara se dio cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba encontrar un equilibrio. No podía dejar que el dolor la definiera. Sus sobrinos merecían una tía que los amara plenamente, no una sombra de su pasado. La lucha no terminaría, pero estaba dispuesta a enfrentarse a ella. La vida era un camino incierto, pero había que recorrerlo. Con un suspiro profundo, Clara se levantó. Miró a sus sobrinos dormidos, sus rostros serenos. En ese instante, decidió que, aunque el sacrificio era parte de su vida, también lo era la esperanza. La esperanza de que, algún día,
podría encontrar la paz en medio del caos, la esperanza de que el amor, aunque doloroso, podía ser la luz que la guiara hacia adelante. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas en un vasto océano de oscuridad. En medio de este caos, ella se mantenía firme. Su nombre resonaba en cada rincón, pero no era solo su fama lo que la definía, era su bondad, su capacidad de conectar con las personas, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, la sombra de la censura se cernía sobre ella, como un espectro que amenazaba con devorar todo lo que había construido. Cada ataque que recibía era un golpe directo a su corazón. Las críticas eran afiladas, como cuchillos que desgarraban su alma. ¿Por qué la atacaban? ¿Qué había hecho para merecer tanto odio? Estas preguntas la atormentaban. En su interior, una batalla se libraba. Por un lado, quería luchar, defender su verdad. Por otro, la duda la consumía. ¿Valía la pena seguir adelante, o era mejor retirarse y protegerse del dolor? Mientras caminaba por las calles, la gente la miraba con admiración. Sus ojos brillaban con esperanza. Ella era un símbolo de resistencia, un faro en la tormenta. Pero, ¿qué pasaba cuando se apagaban las luces? Cuando la multitud se dispersaba y la soledad la envolvía, la realidad se tornaba más oscura. Las sonrisas que ofrecía eran un escudo, una forma de ocultar su vulnerabilidad. Nadie sabía lo que realmente sentía. Nadie podía ver las cicatrices que llevaba en su corazón. Una noche, mientras contemplaba el horizonte desde su ventana, una pregunta la asaltó. ¿Es posible ser un ícono y al mismo tiempo sentirse tan sola? La respuesta era un eco en su mente. La presión de ser un modelo a seguir era abrumadora. La gente esperaba que siempre estuviera bien, que siempre tuviera una respuesta. Pero, ¿quién la sostenía a ella? ¿Quién se preocupaba por su dolor? El silencio de la noche se convirtió en su confidente. En esos momentos se permitía sentir. Las lágrimas caían y con cada una liberaba un poco de la carga que llevaba. Pero la lucha no terminaba ahí. La censura la acechaba y cada vez que intentaba alzar la voz, la silenciaba. La frustración crecía. ¿Cómo podía ser un símbolo de esperanza si no podía expresar su verdad? Un día, decidió enfrentar sus demonios. Se plantó frente a la cámara, dispuesta a hablar. Su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que iba a decir podría cambiarlo todo. Pero, ¿y si la respuesta no era la que la gente quería escuchar? ¿Y si su verdad no resonaba? La duda la paralizaba. Sin embargo, en ese instante comprendió algo fundamental: su autenticidad era su mayor fortaleza. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que se liberaba. Habló de sus miedos, de sus inseguridades. Compartió su historia, no como una heroína, sino como una mujer real, con luchas y triunfos. La conexión que estableció con su audiencia fue palpable. Las lágrimas que había contenido se convirtieron en un torrente de empatía. La gente comenzó a entender que ser un ícono no significaba ser perfecto, significaba ser humano. A medida que su mensaje se difundía, la censura se intensificaba. Pero ella no se detuvo. La bondad que había cultivado en su corazón se convirtió en su armadura. Cada ataque la fortalecía, cada crítica la impulsaba a seguir adelante. La gente comenzó a unirse a su causa, no solo por lo que representaba, sino por lo que había compartido. La lucha por la verdad se convirtió en un movimiento. La noche que decidió hablar fue un punto de inflexión. La oscuridad que la había rodeado comenzó a disiparse. La luz de su autenticidad iluminó el camino para otros. Se dio cuenta de que su bondad no solo la había convertido en un ícono, sino que también había dejado una huella imborrable en el corazón de México. La conexión que había forjado con su audiencia era más fuerte que cualquier ataque. La lucha por la verdad y la bondad se había convertido en su legado. En ese momento comprendió que la soledad no era su destino, era parte de su viaje. Y aunque la censura seguía presente, su voz resonaba más fuerte que nunca. La batalla interna que había librado la había transformado. Ya no era solo una mujer en la oscuridad, era un faro de esperanza, un símbolo de resistencia. Su historia no solo era suya, sino de todos aquellos que habían sentido el peso de la censura y la soledad. Y así, su legado continuaría, dejando una huella imborrable en el corazón de México. La vida de María Victoria es un laberinto de decisiones. Cada paso que da, cada sonrisa que ofrece al mundo, oculta un sacrificio profundo. Desde pequeña aprendió que la fama tiene un precio. Pero, ¿cuánto está dispuesta a pagar? María Victoria creció en un barrio humilde. Sus padres trabajaban largas horas para darle lo que necesitaba. Sin embargo, el amor no siempre era suficiente. La presión de ser la mejor, de destacar, la llevó a un camino lleno de sacrificios. Cada logro que alcanzaba, cada reconocimiento que recibía, venía acompañado de una sombra: la culpa. La culpa de dejar atrás a sus amigos. La culpa de no estar presente en los momentos importantes de su familia. La culpa de no ser la hija perfecta.
¿Es el éxito un camino solitario? Esta pregunta la atormenta. En su mente, se repite una y otra vez. ¿Vale la pena ser conocida si eso significa perderse a sí misma? Un día, mientras se preparaba para un evento importante, se miró al espejo. La imagen que vio no era la de la estrella brillante que todos admiraban. Era una mujer cansada, con ojeras profundas y una sonrisa forzada. En ese instante, se dio cuenta de que había perdido su esencia. La presión de ser perfecta la había transformado en alguien que no reconocía. María Victoria se enfrenta a un dilema moral. Por un lado, está su carrera, su sueño. Por otro, su felicidad, su paz interior. ¿Debería seguir adelante, ignorando el vacío que siente? ¿O este debería renunciar a todo y buscar lo que realmente importa? La decisión no es fácil. Cada opción tiene sus consecuencias. Mientras camina hacia el escenario, siente el peso de las expectativas. El público la aclama, pero en su corazón hay un eco de soledad. La ovación es ensordecedora, pero no llena el vacío que siente. ¿Es posible ser amada y al mismo tiempo sentirse sola? Esa es la pregunta que la atormenta. En medio de la multitud, ve a su madre. Su rostro refleja orgullo, pero también preocupación. María Victoria sabe que su madre ha sacrificado mucho por ella. Cada lágrima que ha derramado, cada noche sin dormir, ha sido por su bienestar. Pero, ¿es justo que su madre cargue con ese peso? La culpa vuelve a asomarse. ¿Está traicionando a su familia al perseguir su sueño? La noche avanza y el evento se convierte en un torbellino de emociones. Las luces brillan, los flashes de las cámaras iluminan su rostro, pero en su interior hay una tormenta. La pregunta persiste: ¿quién es realmente María Victoria? ¿La figura pública que todos adoran o la mujer que anhela ser libre? En un momento de reflexión, se aleja del bullicio. Busca un rincón tranquilo, donde pueda respirar. Allí, en la soledad, se permite sentir. Las lágrimas caen por su rostro. La presión, el miedo, la soledad, todo se desborda. ¿Es este el precio del éxito? Una vida llena de aplausos pero vacía de amor. María Victoria se da cuenta de que no puede seguir así. Necesita encontrar un equilibrio. La fama no puede ser su única razón de ser. Debe reconectar con sus raíces, con lo que realmente la hace feliz. Pero, ¿cómo hacerlo sin renunciar a lo que ha construido? La lucha interna es feroz. Mientras regresa al escenario, siente una nueva determinación. No puede cambiar su pasado, pero sí su futuro. Decidirá ser auténtica. Compartirá su historia, sus luchas, sus miedos. Tal vez, al hacerlo, inspire a otros a encontrar su propia verdad. La vida no es solo éxito, es también vulnerabilidad. La ovación la recibe de nuevo, pero esta vez algo ha cambiado. María Victoria sonríe genuinamente. Ha tomado una decisión, no será solo una figura pública, será un ser humano, y en esa elección encuentra la libertad. La vida es un viaje, y ella está lista para recorrerlo con honestidad. La historia de María Victoria es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay un sacrificio que a menudo se ignora. Si quieres conocer más sobre estas historias, suscríbete a nuestro canal. Aquí, exploraremos las verdades ocultas detrás de las sonrisas, porque cada vida tiene un trasfondo, y cada trasfondo merece ser contado.